¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buen día tenga en este momento que estamos viviendo, lo que comienza y lo que termine, siga bien. Con la ayuda de Dios, les saludamos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Adolfo Álvarez y bienvenido nuevamente a esta clase de homilética, el arte de la predicación. Recuerde que la predicación es presentar el mensaje fiel y verdadero, el mensaje divino de Dios al corazón del hombre. Dentro de las palabras que hemos venido usando en esta definición, obviamente podemos nosotros considerar que es la palabra de Dios que se anuncia, que se proyecta, que debe ser escuchada y que el centro de la atención del mensaje debe ser el corazón del hombre. Siempre debe haber un predicador, un expositor, el cual debe estar preparado, el cual debe ser idóneo precisamente para compartir la palabra de Dios. La próxima clase estaremos hablando acerca de la idoneidad del pastor. Hoy estaremos hablando de los puntos importantes de cada mensaje, pero también estaremos hablando acerca ya de algunos tipos de mensaje que nos pueden ayudar muchos. Hay quien predica a través de la homilia o hay quien usa el mensaje expositivo o el temático y de otra índole que queremos hoy dar a conocer. Algunos propósitos generales que también deben estar involucrados en todo mensaje, así como el propósito específico. Hemos hablado un poco acerca de enfáticamente de aquellas cosas que nosotros nos proponemos por decir. Ahí está el propósito. Y el general es lo que vamos a decir. Esto es algo que habremos de ver también oportunamente. Y bueno, pues le animo para que sea la palabra de Dios quien ministre en nuestro corazón. Una de las cosas que comúnmente hago cada vez que predico es que le pido a Dios me dé de su gracia, de su sabiduría, de su entendimiento y que la palabra por predicar sea la que Él me haya dado y yo sea fiel, sea leal, me mantenga firme y que el Espíritu Santo me recuerde todas las cosas que Jesús me ha enseñado y de esta manera, bueno, solamente habremos de venir a exponer con fidelidad la palabra bendita de Dios. Dios va a usar su persona, Dios va a usar su ser, Dios lo usa a usted, me usa a mí y debemos dejarnos solamente ser usados por Dios, conducidos por su Espíritu, para que todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo lo que lleguemos a realizar sea para la gloria misma de Dios. De esta manera y a manera así de introducción, permítame compartir lo que la palabra de Dios nos dice. En ese capítulo del Salmo 119, donde el escritor sagrado expresa palabras muy lindas, muy hermosas, que bien pudiera ser tu oración, mi oración, o por qué no nuestra petición el día de hoy. A partir del verso 97 del Salmo 119, dice la Escritura así: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aún más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos». Y a partir del verso 103 dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira». Y este es el deseo de nuestro corazón, que hoy la palabra de Dios venga a ser más dulce que la miel, y que al abrir nuestra boca solamente destilemos aquello que puede ser de bendición para la gente que nos escucha. Pues sigamos entonces preparándonos para que al exponer la palabra de Dios la podamos nosotros disfrutar y otros también la alcancen así a disfrutar. Gracias a Dios entonces por esta preciosa oportunidad y vamos a ir entrando de lleno a la preparación de los mensajes, de cómo debemos nosotros arreglar el mensaje, las diferentes partes del mensaje. Y yo quisiera hablarles hoy de un mensaje conocido como el mensaje o el sermón expositivo, uno de los probablemente más usados por los pastores
es precisamente este, el mensaje es positivo. Y bueno, hay a veces razones para considerar que es la mejor forma de predicar. Desde luego que todos los mensajes tienen su oportunidad, tienen su razón de ser, y el uso de ello es importante y vital para todo pastor, y aquí se respetan las ideas y las formas en que la gente tenga su mejor uso en la predicación, el término, los usos, los propósitos y la forma de predicar, pues siempre van a ser respetados, particularmente cuando un siervo de Dios se levanta a decir lo que Dios le ha dicho, a través de esas verdades divinas que la gente necesita conocer. Pero bueno, hablando de esto, la propuesta es hablar acerca del mensaje positivo, de cómo se conforma y las cosas que debemos considerar. Recuerde que siempre hay reglas que nos van a ayudar a ordenar nuestros pensamientos y a exponer nuestros pensamientos. Y la gente la va a recibir sin duda alguna porque es toda una armonía, toda una unidad. Y ese es el propósito. ¿Cómo arreglar las diferentes partes del mensaje? Hablábamos acerca de lo que significa la exposición. La exposición es aquello que viene a ser expuesto ante los demás, lo que puede abrir los ojos, lo que puede abrir el entendimiento, lo que puede ser luz y disipar toda tiniebla, toda duda, toda circunstancia adversa y difícil, va a ser ahora aclarada, va a ser contemplada, va a ser entendida. De esta manera es la propuesta de tratar este sermón expositivo. Y quisiéramos hablar entonces al respecto de esto. El sermón expositivo se basa en una porción casi siempre más extensa de la palabra de Dios que simplemente a veces un solo pasaje. Puede consistir de 3 versículos siempre y cuando formen en sí una unidad completa, un asunto por tratar. Recuerde que hay una frase que dice que un texto sin contexto a veces se vuelve solo un pretexto. Y no es el uso común, ¿verdad?, de que los pastores usen esto en la frase que me estoy refiriendo. Simple y sencillamente esto lo usan los grupos sectarios, un solo texto que sacan del contexto y hacen ahí sus fórmulas para confundir a la gente. En el caso de nosotros, en el sermón expositivo, tratamos de tomar lo que es más amplio, lo que la gente pueda entender y comprender dentro de una relación que nos marca un asunto muy específico. Así que, bien, la unidad a la cual me refiero debe ser siempre considerada en la conformación del mensaje que vamos a predicar. Así que puede ser 3, 4 versículos, pueden ser 5 o 6, pueden ser 10, o puede ser todo un capítulo del libro, del pasaje que estamos nosotros compartiendo. Una vez constituido el tema a desarrollar, a presentar, entonces deben venir las divisiones principales, así como las subdivisiones que vienen a conformar el análisis del pasaje con un resultado extraordinario. Entonces vamos a ir conformando esto de manera extraordinaria. La palabra exponer, de donde se deriva lo expositivo, según nuestro diccionario de la lengua española, significa presentar una cosa para que sea vista, ponerla de manifiesto. También significa declarar, interpretar, explicar el sentido exacto de la palabra o del texto o de la enseñanza o doctrina que pueda tener varios significados, o sea, a veces de difícil comprensión. Es por esto entonces que la tarea del predicador está en explicar ante los oyentes la palabra de Dios clara y profundamente. Es así entonces que la dimensión del sermón expositivo ofrece desafíos, retos, y un sermón expositivo debe ser un sermón que ha sido bien preparado, bien estudiado, antes de ser expuesto. Quiere decir entonces que la gente va a estar con una disposición analítica, analizando todo lo que usted está diciendo, cómo es que lo está diciendo, y obviamente sembrándolo en su mente y en su corazón para llevarlo a la práctica, a la aplicación, que es finalmente el propósito de todo mensaje, que la gente no solo lo entienda, sino que lo pueda
bajar al corazón, como alguien ha dicho, y vivirlo, aplicarlo a su vida. Y esto es lo que el predicador debe facilitar, la información que se puede aplicar, que cambia, que enseña, que transforma las vidas, que modifica actitudes, que cambia acciones, que determina vidas. Quiere decir entonces que el mensaje es positivo, es una extraordinaria herramienta para llevar el corazón de la gente a la palabra de Dios. Los métodos para estudiar pasajes más extensos. Habremos de estudiar sin duda alguna, en referencia a lo que habremos de continuar diciendo, los diferentes sistemas o métodos para estudiar un párrafo, un capítulo y a veces hasta un libro. Por ejemplo, el estudio de un párrafo. Un párrafo podemos decir que es el conjunto de versículos que en sí presentan una idea completa. Pueden ser 3, 4 o 5 renglones o más. Esto se llama párrafo y presentan una idea completa. No es media idea o parte de una idea, es una idea completa. De esta manera, entonces, el pensamiento completo puede constar de 3 o 5 o más versículos en referencia. Por ejemplo, la revisión de 1960 de la Biblia traducida por Reina Valera es una gran ayuda en este sentido. ¿Por qué razón? Porque sus divisiones y sus subdivisiones vienen precisamente clasificadas así, con ideas completas. De otra manera, podemos decir que la Biblia versión 60 nos ayuda a poder ver divisiones precisas y exactas, no solamente en capítulos y versículos, sino precisamente en porciones o párrafos que han intercalado títulos para cada uno de ellos, los que nos da una idea expresa, es decir, que expresa una idea y ya tiene ahí sembrados en las diferentes porciones divididas en párrafos una idea central. Bueno, esta es una forma de poderlo considerar. Pero ya en sí, en el estudio de un capítulo veremos lo siguiente. No es difícil comprender qué es un capítulo, porque nosotros lo tenemos ya estructurado así regularmente en todas las Biblias, ¿verdad? Toda una sección que tiene una numeración que siempre obviamente va a comenzar del 1 hasta donde se considera terminar todo lo que es un capítulo, una sección muy específica de la Escritura. Puesto que la Biblia tiene bien claras estas divisiones, sin embargo, hay que considerar que cuando se hizo la separación de estos capítulos de la Biblia, no se tomó muy en cuenta dividirla de acuerdo a párrafos o asuntos como unidades. Esto nos debe de ayudar a nosotros que conforme usted va estudiando la Escritura se va a dar cuenta que no siempre en todas las versiones hay una adecuada preparación dividida. A veces los párrafos no concuerdan del todo con la esencia del asunto a tratar y bueno, hay una división y luego continúa y parece que el contenido, que es el mismo, cambia a través de los subtítulos. Sin embargo, no es el caso empezar a discutir si la Biblia está bien o no en cuanto a este tipo de situaciones. De hecho, lo que usted estudie le va a determinar qué es lo mejor, cómo es que usted puede hacer una sabia división con un contenido de unidad que sea preciso cuando usted lo está exponiendo. Y de esa manera disipa cualquier confusión o cualquier duda. No será entonces del todo siempre oportuno y bueno tomar los subtítulos de algunas versiones de la Escritura como para hacerlos siempre suyos en una exposición de predicación. Debemos de considerar todo esto para analizar y ser responsables en la preparación de nuestros estudios, de nuestros mensajes. Es por esto que en algunas veces en que se quiera hacer un sermón basado en una porción más amplia, que un solo párrafo, creo que vale la pena, ¿no? Tener una exposición más amplia que un solo párrafo. Entonces se tendrá que abarcar a veces hasta 2 opiniones, 2 capítulos juntos en vez de uno solo. ¿Qué le quiero decir con esto? Como un ejemplo, si usted tiene su Biblia y la puede abrir ahí en Romanos capítulo 12, va a ver con observancia esto que le estoy diciendo como un ejemplo, solo como un ejemplo.
En Romanos capítulo 12 nos encontramos en el capítulo 13, realmente que se está hablando de ¿qué? De una unidad. Ambos capítulos hablan de lo mismo, pero hay quien los puede, por ejemplo, separar, ¿verdad? Un capítulo y otro capítulo, y pareciera que no está hablando de lo mismo, pareciera que son dos cosas diferentes cuando realmente no lo son. Por ejemplo, la Biblia que yo tengo aquí se nos habla en el capítulo 12 solo sobre deberes cristianos, y es toda una unidad que se va a mostrar hasta el capítulo 13 en el verso final, y luego comienza el capítulo 14. Aquí hay una unidad, en nuestras porciones no la hay. ¿Qué quiere decir? Que está tratando un mismo asunto. Y entonces nosotros tendríamos que verlo. Es así entonces como la palabra de Dios nos empieza a aclarar. Por ejemplo, los dos capítulos juntos forman un párrafo. Al separarlos, dejaría la idea del apóstol Pablo entonces un tanto incompleta. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, a lo mejor usted dice, es tan amplio el pasaje que lo voy a hacer en 2 predicaciones. Bueno, sí se vale. Si es por cuestión de tiempo y de oportunidad, bueno, lo puede hacer así. Si quiere que el mensaje sea ampliamente entendido, ampliamente expuesto, lo puede hacer en 2 predicaciones. O podría resumirlo todo para hacer una sola, pero siempre considerando que es una sola idea. Bueno, esto nos ayuda muchísimo para que el mensaje sea enriquecido, sea más ampliamente entendido. Obviamente que va a llevar su tiempo, pero bueno, al calce de la experiencia, sin duda alguna que podemos hacer buenos resúmenes. Quisiera también incluir lo siguiente, miren, algunas cosas que se nos invita para considerar el estudio de un capítulo son elementos que hay que tener siempre en cuenta, para que la unidad sea más apreciada y no deje usted pasar nada desapercibido. Le invito a que tome en cuenta lo siguiente. Número 1, hay que leer el pasaje y estudiarlo cuidadosamente, repetidas veces. Y si usted lo quiere memorizar, bueno, prácticamente hay una ley que por ahí recuerdo que alguien mencionaba que decía, ¿quieres aprender de memoria la Biblia? Tienes que empezar a leer versículos. Si son extensos o regulares en cuanto a su contenido, lo que tú tienes que hacer es leer por lo menos 7 veces la porción de la Escritura y vas a ver que te lo vas a ir grabando. Bueno, para aquellos que tienen una mente muy lúcida, que no batallan mucho con memorizar, a lo mejor no es las 7 veces, a lo mejor a la tercera o cuarta lectura lo estarás memorizando. Pero recordarlo y refrescarlo en tu mente cuando lo lees varias veces, sin duda alguna, que no solamente estás leyéndolo, sino que estás estudiándolo en su contenido, en el significado de las palabras, de las ideas, de las frases, y esto obviamente se va a quedar en tu corazón. Entonces, una invitación para no perder la observación y el contenido de los pasajes es leerlo varias veces. Número 2, aquí se nos invita también a considerar determinar los diferentes párrafos en que está dividido el pasaje, dándole un nombre a cada uno. Si ya lo tienen, no hay problema. Y si no, tú puedes hacer una sana división dándole un nombre a cada uno de ellos. De esta manera puedes producir un excelente mensaje con excelentes divisiones y subdivisiones. Esto te ayudará a entender las frases, ilustrar las frases, declarar las frases, abreviarlo de manera tal que la gente lo vaya entendiendo. Bueno, se puede tomar esto muy en cuenta para que el mensaje sea fielmente entendido. Este título del párrafo debe abarcar o contener la idea principal de una o de los diferentes versículos. Creo que vale la pena entonces ir diferenciando esto y lo categorizando en títulos, subtítulos, para que las frases vayan hilvanando y la exposición sea cada vez más clara y efectiva hacia la gente. Número 4, una todo el capítulo con un tema o título en general. Vale la pena que después que usted ha leído, ha hecho sus subdivisiones o divisiones, pueda unir todo esto en un solo tema, en un solo asunto
por tratar. Vale la pena porque esto le está hablando de qué, pues de unidad, ¿verdad? Un tema general, le está hablando de unidad. Estas situaciones, conforme usted las vaya practicando, le van a ayudar a ser cada vez más hábil, ¿verdad? Va a batallar menos, usted mismo tendrá ya la forma y verá que el tiempo que se lleve en esto, a un principio es una inversión, pero después va a ver cómo esta inversión le va a redimir el tiempo, es decir, lo ha aprovechado tanto que en la práctica le va a ser ya más fácil y muy común poderlo desarrollar. Esto entonces debe servir para que el tema del mensaje encierre ese contenido global del capítulo. De todo lo que está diciendo se va a centralizar y se va a globalizar en breves expresiones de los puntos o de los subpuntos, pero en este caso básicamente de lo que podría ser todo un capítulo, lo está englobalizando, un término muy común el día de hoy. Por supuesto que cada uno de estos subtítulos estará sujeto a medidas o posiblemente de cambio, ¿verdad? Modificaciones que con toda oportunidad usted podría hacer todavía para conjugar mejor las ideas, los puntos, los subpuntos, los títulos y las subdivisiones. A medida que se perfecciona el estudio, entonces, especialmente en la forma de expresar las ideas, será más hábil, más fácil. Todo esto es una secuencia de estudio y de irlo, vamos a decir así, programando. En el punto número 5 veremos cómo con base en todo este material recolectado, bien informado, sin duda alguno que esto será abundante. Se pasará entonces al arreglo final de las subdivisiones y demás material que demanda siempre un buen mensaje. Es decir, que toda la estructura coordinará de manera extraordinaria. Si usted quiere construir un edificio de 10 pisos, ¿por dónde va a comenzar? Obviamente, bueno, por los cimientos, ¿verdad? De ahí va a empezar a levantar un primer piso, un segundo piso, un tercer piso, cuarto piso, hasta que llegue a culminar con lo que se ha propuesto. Pero aquí pues tenemos que seguir paso por paso, ¿verdad? Es lo mismo que un pastel de varios pisos. Primero se pone en la base, lo que es a lo mejor más generoso, más amplio, y después se ponen los siguientes pisos. Bueno, es exactamente en un mensaje, ¿no? Lo estamos arreglando, lo estamos nosotros arreglando de tal manera que la gente al ser presentado pueda ser visto, comprendido, oído y llevado a cabo. Es lo mismo exactamente en un mensaje. Ahora, le estamos hablando de lo que es la lectura de un versículo, de un párrafo, lo que es en sí todo ya, lo que es un capítulo y cómo empezar a estructurarlo. Pero pasamos ahora también lo que podría ser el estudio de todo un libro, un material amplio y generoso. Hay personas que pueden leer 2 o 3 libros en una semana de una manera muy precisa, muy concisa. Hay quien tiene esa habilidad, hay quienes batallamos a lo mejor un poco más y más detenidamente tenemos que estar leyendo. Bueno, sucede lo mismo cuando usted predica la palabra de Dios. A lo mejor tiene que leer todo el libro para sacar la unidad, el contenido de una exposición que a lo mejor se va a llevar menos de 1 hora y que usted tuvo que invertir muchas horas para entender el contenido del libro. Ahora, lo importante de esto es cómo lo voy a presentar en tan solo 45 minutos, 40 minutos, media hora. Bueno, aquí viene entonces la ayuda de Dios, la experiencia, la práctica, de estar haciendo mensajes, formulándolos, poniéndolos en orden. Y a veces es posible, no es lo más recomendable en una predicación predicar de un solo libro, pero hay libros cortos que sí podrían predicarse en un solo mensaje. Obviamente resumidos, pero también bien expuestos. Esto es lo que facilita precisamente el sermón expositivo, la ayuda de poder leer, abundar en esto y presentarlo en palabras muy, muy, muy precisas. Aun cuando es resumido, las palabras de un sermón expositivo nos ayudan para presentar una idea muy formal, muy precisa, muy concisa, muy exacta. El estudio de un libro, cuando se hace un sermón extraído de todo un libro, lo importante es poner énfasis en las verdades principales, en lo que le decía,
no vamos a presentar todo el libro, sino lo más conciso, en este caso, las verdades principales. Pueden ser 10, pueden ser 15 o pueden ser 3 a las cuales usted le va a dar un énfasis muy particular. Hay libros que se prestan más que otros para sacar de ellos todo un sermón. También uno puede sacar un solo sermón o varios de un solo libro. Por ejemplo, los libros de Jonás, el libro de Ruth y de Esther, son los que mejor se prestan para este tipo de mensaje, puesto que el libro en su totalidad se propone comunicar exactamente eso, un solo mensaje. Lo mismo podemos decir de Job, una historia patética, una historia que uno dice, qué barbaridad todo lo que vivió y sufrió este hombre. Y podríamos decir por una causa o por un propósito. Es aquí en donde se muestra, por ejemplo, la unidad del libro, ¿no? La prueba que vivió Job y cómo es que sale librado de esa prueba, ¿no? Todo lo que vivió y experimentó con un propósito, el cual se cumple de parte de Dios de manera extraordinaria. También entonces pueden ser muy útiles para este tipo de comunicación, para este tipo de mensajes que podrían ser uno solo. Los libros proféticos cortos, al igual que algunas epístolas o cartas del Nuevo Testamento, son breves. Sin embargo, con dedicación y práctica, cualquier libro de la Biblia nos puede dar o pueden sernos muy útiles para dedicar un buen tiempo de estudio. Eso es innegable. Y entonces así poder presentar un mensaje basado en lo que podría ser todo un libro. Inténtelo, pruébelo, vea que es posible y sin duda alguna va a salir gratamente impresionado, gratamente gratificado. ¿Por qué razón? Porque por lo menos ya leyó un libro. Usted puede predicar, por ejemplo, las cartas de Juan son breves y tienen mucho contenido para exponer y representan una unidad extraordinaria. Así que podemos nosotros empezar a tomar esto y algunos otros que nos hablen al respecto. Además de que es útil, es también un incentivo, es un reto y es un desafío para usted, para los oyentes que deseen conocer los libros enteros de la Biblia. Bueno, este es todo un desafío, pero se puede llegar a hacer. Ahora, al hablar acerca del sermón expositivo, yo quiero compartir algunos elementos de lo que es esto, ¿no? ¿Cómo puedo formar toda una exposición que sea clara, que sea sencilla, pero necesito conocer los elementos para poderlo desarrollar? Bueno, vamos a esto, le voy a leer algunas porciones de lo que implica un sermón expositivo. Ahorita hemos dado algunos fundamentos, algunas consideraciones que son importantes para desarrollar precisamente lo que es un sermón expositivo. Quiero leer algunas consideraciones de un libro que nos habla con un título extraordinario, el sermón expositivo. Así se llama el libro del que voy a leer algunas porciones y que quiero que me ayude al prestar su atención a algunas cosas que también habremos de comentar. Y cómo poder definir, por ejemplo, una definición expositiva. La primera consideración, hay quien discute, hay quien llega a hacer de esto una crítica acerca de las predicaciones cuando las dividen a veces en tres tipos: temática, textual y expositiva. Sin embargo, bueno, bien vale la pena identificar los tipos del sermón, ¿no? Y obviamente sobre todo su contenido. Hay quien cuando termina uno de predicar le puede decir, cuando es conocedor de la homilética, no cabe duda que fue un sermón temático. Gracias por su sermón temático. Es poco común que se escuche esto, pero suele suceder. A veces entre los estudiantes en los seminarios, los maestros les sugerimos pongan atención a toda predicación. Y cuando estén haciendo el bosquejo de lo que está predicando el expositor, traten de sacar siempre sus conclusiones de qué tipo fue el mensaje que ustedes escucharon. Y algunos pueden decir, fue un mensaje temático, otros pueden decir, fue un mensaje textual, otros podrían decir, fue un mensaje expositivo. Otros los pueden catalogar por su contenido, ¿verdad? Y clasificarlos en el orden de si fue evangelístico, si fue doctrinal,
si fue de otra índole, bueno, hay quienes los pueden clasificar también así. Los mensajes temáticos, por ejemplo, casi siempre combinan una serie de versículos bíblicos que están vagamente conectados con un asunto. Esto es a veces un poco forzado, pero llega a suceder, ¿no? A veces hablan casi de toda una unidad, pero tienen que hacer uso de varios pasajes con respecto al mismo asunto. La predicación textual usa solamente a veces un texto o pocos textos al respecto. Son breves pasajes que por lo general sirven para portar o presentar un tema que el predicador ha decidido enfrentar, confrontar, decirle y compartirle a la gente. Sin embargo, ninguno de estos métodos representa un gran esfuerzo serio para interpretar o entender o explicar la verdad de Dios en el contexto de la escritura utilizada. Yo no tengo nada en contra de esto, pero a veces siento que son limitantes para el mismo expositor y para la gente que escucha. El hablar de responsabilidad implica entonces un estudio concienzudo, a fondo, profundo, de lo que se quiere enseñar y mostrar a favor de las necesidades de la gente. Esto nos ayuda entonces a entender que somos desafiados todo el tiempo para presentar mejores predicaciones. En contraste con esto, por ejemplo, la predicación expositiva se concentra primordialmente en el texto bajo consideración junto con su contexto, en referencia a lo que ya hemos dicho anteriormente. La exposición normalmente se concentra en un texto de la Escritura, pero algunas veces es posible que un mensaje temático teológico, es decir, con un tema teológico o histórico biográfico, sea de una naturaleza expositiva por el contenido y por lo extenso de los pasajes. Una exposición entonces puede ocuparse de cualquier texto, una exposición puede ocuparse de cualquier texto independiente cuán extenso pueda ser. Esto nos habla de muchas probabilidades de que su mensaje sea rico en su contenido por la gran oportunidad de lo extenso, de lo profundo, de lo estudiado o estudioso que haya sido, de la preparación que ha tenido, independientemente del conocimiento del texto, de la preparación que usted ha tenido en la oración y en lo espiritual. Probablemente todo esto como un desafío podría reaccionar uno para preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo debe invertir para preparar un mensaje? Hay quienes dicen que preparar un buen mensaje le puede llevar a uno 16, 18 horas, ¿no? Casi invertir 3/4 partes de todo un día para un sermón. Bueno, bien vale la pena. Y a lo mejor sería poco, ¿no? Sería poco. Yo creo que todo esto en el transcurrir de los días y de las semanas, no solamente debemos incluir el estudio, sino la inversión de nuestro tiempo en la oración, en la búsqueda con Dios acerca de aquellas cosas que nos va a revelar o nos quiere revelar para compartir con la Iglesia del Señor, independientemente de nuestro tiempo devocional con Dios. Recuerde que la devoción a Dios y la exposición de la palabra son dos asuntos que requieren, uno, tiempo con Dios de manera personal y el otro, estudio de la palabra para manifestar así la voluntad de Dios, primero a nuestras vidas y luego a la vida de los demás. No quisiera entrar de lleno todavía a esto porque a lo mejor les puedo confundir, pero sí quisiera que pudiéramos ser realistas en esto. Por ejemplo, una forma de aclarar lo que es una predicación expositiva es el hecho de poder identificar lo que no es. Es decir, no es un sermón expositivo ni es una exposición de predicación lo que en un momento dado relaciona con lo que no es. Lo explico de esta manera. Por ejemplo, una predicación expositiva no es un comentario de palabra por palabra ni versículo en versículo. No es sino una unidad. No es tampoco un bosquejo o una dirección dominante hacia un solo asunto. A veces vas a tocar 2, 3, pero relacionados con una unidad, con una sola cosa.
No son comentarios erráticos ni declaraciones casuales, oportunas que a veces fluyen del ser, ¿verdad? O que a veces alguno manifiesta como inspiración del Espíritu Santo. No son declaraciones casuales tampoco acerca de un pasaje sin el trasfondo de una exégesis exhaustiva y un orden lógico. Entonces, esto no es una exposición de la Escritura con responsabilidad a mi modo de entender las cosas. Tampoco no es una masa de sugerencias desconectadas e inferencias basadas en el significado superficial de un pasaje que no se apoyan en un estudio profundo del texto. Es decir, como que le está faltando elementos, le está faltando carne, a veces son palabras demasiadas llanas en una exposición sin compromiso, sin preparación. Tampoco un sermón expositivo es puro exégesis, puro extracto, ¿no? Independientemente de cuán erudito pueda ser la persona, el expositor, si le falta un tema, una tesis, un bosquejo, un desarrollo, pues no está llegando. Quiere decir entonces que debe ser un complemento de varias cosas, de un estudio con responsabilidad, como ya lo hemos visto, conocer todo el contexto y todo lo que esto implica. Tampoco es un mero bosquejo estructural de un pasaje con varios comentarios de apoyo, pero sin otros elementos retóricos y homiléticos. No es la exposición de la historia, de la cultura o del arte de un pueblo, de una nación. Es el hecho de considerar todos los elementos para hacer una sola unidad que proyecte el sentido, la dirección y el trasfondo histórico-cultural, para hacer de esto una exposición de la verdad divina de Dios. Son elementos que van a enriquecer precisamente la exposición de la palabra en una unidad en donde se da el propósito de Dios. Puede ser el lugar, puede ser la ocasión, pueden ser las personas. Hay muchísimas cosas que considerar como usted está viendo. No es solamente apuntar con un dedo hacia la Biblia y decir esto es lo que voy a predicar, sino otros elementos de conocimiento, en donde usted ni siquiera a lo mejor ha invertido tiempo en oración, en busca de Dios, en donde puede pensar que esto puede suplir la necesidad de la gente cuando realmente no es así. Es entonces lo que no es un sermón textual o una predicación textual, no es una colección desmenuzada de hallazgos, a ver qué me encuentro, ¿no? Ni en asuntos gramaticales o citas bíblicas, ni comentarios sin la fusión de estos elementos en un mensaje suave, fluido, interesante y motivador. Son cosas que debemos a veces descartar. No se pueden dar de una manera así tan simple, ¿no? Si me encontré esto y me gustó, lo voy a decir como está aquí. Creo que no. No es una discusión tampoco de lo que aprendí en la escuela dominical, que puede tener un bosquejo de cierto contenido. Hay personas que toman esto así un poco irresponsablemente y de una enseñanza, de un estudio bíblico, quieren dar todo un sermón. No es posible. A veces esto es muy informal, no tiene todo el fervor que debería de ser. Le falta estructura homilética y a veces hasta ingredientes retóricos, los cuales estaremos también aprendiendo. Tampoco es una lectura bíblica que vincula varios pasajes esparcidos que tratan de un tema común. Hablan de una unidad, yo puedo decir, perfecta. Son asuntos que no logran manejar ninguno de ellos de manera completa, ni gramatical, ni contextualmente. Es decir, hay asuntos que se tratan irresponsablemente, nos está faltando un contenido, un estudio profundo, en donde la gente puede percibir solamente cuestiones superficiales, no de fondo, tampoco de contenido. No es tampoco la exposición de un sermón, una charla común, devocional, que se da en una reunión de oración o que combina comentarios generales o declaraciones erráticas, sugeridas, desconectadas. Son situaciones a veces que dan muestra solo de una reacción personal, en una discusión que parcialmente tuvo una inspiración, pero que no tiene el beneficio realmente de un estudio responsable.
que no tiene la responsabilidad de tener como propósito sacar la enseñanza exegética de lo que Dios nos quiere decir dentro de un contexto básico y fundamental para llenar necesidades y de esta manera ser elementos de persuasión que cambien, que transformen las vidas de las personas. Yo quisiera que pudiéramos ver, obviamente, con detenimiento lo que es un sermón expositivo y todo lo que esto implica, lo estamos viendo en parte. Les he dicho lo que no es, precisamente para salir de la duda y de la confusión, porque a veces nos deseamos preparar y a no saber cómo, pensamos que puede ser así o que debe ser así, o en base a ciertos ejemplos que hemos visto y escuchado, ¿verdad? Hoy día por la radio se escuchan muchos mensajes y a veces la gente quisiera predicar como ellos, porque bueno, pues dan énfasis a ciertas cosas con una retórica enfática demasiado superficial y estamos siempre repitiendo lo mismo y no llegamos a conclusiones en donde el corazón del hombre sea apelado con un conocimiento de causa, dentro de un contexto integral, dentro de una unidad que apela a nuestros corazones verdaderamente para cambios y transformaciones. Hay cosas que son muy sutiles, son muy ligeras, muy livianas, o como dicen hoy día, muy light, ¿verdad? Sin un conocimiento profundo de lo que se dice. Y obviamente que son palabras que tienen su significado, pero que no tienen su profundidad en base a lo que Dios nos está diciendo y formalizando para llegar al corazón de los hombres. La exposición, entonces, no se define tanto en la forma del mensaje como por la fuente y el proceso mediante el cual se forma este mensaje. Entonces necesitamos nosotros captar el sentido de una forma intensa en toda exposición de la palabra de Dios. Ahora sí, ¿cómo es que debe de prepararse el expositor? Bueno, hemos dicho ya varias cosas al respecto, pero solamente voy a puntualizar esto ante la brevedad de concluir nuestra clase. Los primeros puntos solamente son frases que habré de mencionar. Lo primero que debo decir es que el predicador debe ser un creyente en Jesucristo verdaderamente para ser un fiel expositor. Si usted no es así, pues busque la gracia de Dios, ¿verdad? Para que experimente el poder de experimentar lo que es esto para poderlo compartir. Le doy un pasaje si usted gusta. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13 se nos habla de esa experiencia vivencial que todo predicador debe tener en sí para compartir la palabra de Dios. El predicador debe ser enseñado y dotado por Dios para el ministerio de la enseñanza y la predicación. Debe tener ese don, debe tener ese llamado para que pueda ser un fiel expositor de la palabra de Dios. Yo creo que usted y yo hemos vivido experiencias que cuando no tiene uno la experiencia vivida en la salvación, en la experiencia de gracia, en tener ese don, bueno, la gente hace esfuerzos, pero no se les da porque no han vivido estas dos experiencias imprescindibles en todo siervo y predicador de la palabra de Dios. Le doy una cita más en referencia a esto que he mencionado, Efesios 4, versos del 11 al 16 y 1 Timoteo 3:2. A menos que un hombre verdaderamente sea capacitado divinamente para predicar, será inadecuado. Solo poseerá la habilidad humana, pero no la divina. Un tercer punto y consideración es que el predicador debe tener la inclinación y el entrenamiento para ser un estudiante de la palabra de Dios, dedicada, consagrada para Él. De otra manera no podrá realizar el mandato que encontramos ahí en 2 Timoteo 2:15, de usar bien la palabra de verdad. Creo que todo siervo de Dios debe usar bien la palabra de verdad. Como cuarta consideración, el predicador debe ser un creyente maduro que demuestre un carácter adecuadamente santo. Lo que usted va a transmitir es vida santa, palabra santa de Dios al corazón del hombre que busca verdades divinas para suplir sus necesidades. Y número 5, el predicador debe depender del Espíritu Santo para el conocimiento divino y la comprensión de la palabra
de Dios. Esto nosotros lo encontramos como referencia e inspirado de la palabra de Dios en lo que dice la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Hemos dicho ya que sin la iluminación y el poder del Espíritu Santo, el mensaje será relativamente potente, es decir, no más que el poder a veces en el hombre, el poder del hombre, pero es muy diferente al poder de Dios. 2 puntos más, quedan breves minutos y déjenme se los comparto. El predicador debe de estar constantemente en comunión con Dios mediante la oración para recibir el impacto pleno de la palabra de Dios. Estas son las cosas que se requieren fielmente en todo expositor de la palabra de Dios. Hemos hecho referencia ya a lo que dice el Salmo 119 en algunas porciones que hemos leído previamente a la clase. Y el pasaje de referencia es el Salmo 119, verso 18. Esto es importante para aclarar las cosas que son obvias. Debemos entonces acudir siempre a su autor original. Y el último punto es, el predicador debe primero que nada permitir que el mensaje que se está desarrollando se filtre a través de su manera de pensar. Es decir, no solamente estoy dando lo que estoy leyendo, lo que estoy entendiendo hacia ellos, hacia la gente, hacia el auditorio, sino a mi propia vida. Ya lo filtré, ya pasó por mí, ya lo experimenté, ya lo viví y ahora lo comparto. De gracia recibí y de gracia doy. Esdras, un hombre de Dios, capítulo 7, verso 10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla y para enseñar al pueblo de Dios, a Israel, sus estatutos y sus decretos. Aquí hay un buen ejemplo en Esdras. Vamos después a pasar a cómo procesar entonces y aplicar los principios del texto bíblico. Ya hemos hablado un poco acerca de lo que es el texto bíblico, pero en el mensaje temático, sin duda alguna, que nos ayudará a la composición de lo que es un mensaje expositivo, lo cual veremos en la próxima clase. Le deseo bendiciones para los días de su vida, para el ministerio al cual Dios le ha llamado, y deseo con todo mi corazón que estas enseñanzas puedan ser entendidas y aplicadas a su vida, a su ministerio, así en lo profundo de su corazón. Me despido de usted con el deseo de verle nuevamente en esta su clase de homilética. Bendiciones, Dios le guarde.